Bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de Emerge Podcast. Con ustedes Camila Vera, orfebre contemporánea, tallerista y gestora cultural. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo han sido tus últimos días, semanas? Wow, intensas. ¿Mucho estrés? Mucho estrés, harta actividad, harta intensidad laboral y familiar. Ya. Pero bien. Pero bien. Sí. En la actualidad Camila está trabajando fondo con Escarabajo Taller, ¿cierto? Y además tiene una nueva empresa o organización que se llama Bicha Producciones S.p.A. y Tiendas Bichas. Algo que te voy a preguntar un poquito más adelante, pero cuéntame cómo van tus frentes artísticos laborales. Bueno, bien, intensos. Todo es nuevo, porque con Escarabajo llevamos 3 años, pero con Bichas, sí, con Bichas es algo nuevo, el tema como ya, porque además tiene esta figura como S.p.A. Entonces, Es diferente a una organización comunitaria tal vez. Exacto. Imagino que Escarabajo es como una organización así. Claro, Escarabajo nace como un espacio que tenga como más relación con lo comunitario, lo territorial, desde estas disciplinas como artes y oficio, entonces fue pensado como una organización más como desde un colectivo. Pero la S.p.A. es otra cosa, entonces... Ya por acciones. Sí. 10.000 acciones repartidas. Cada acción $1. Ahí cotizando en la bolsa de New York. Sí, ¿no? Todo un tema, entonces... Y la verdad es que es algo que es súper diferente a todas las áreas que, al menos en las que yo me he dedicado y tengo más conocimiento. Entonces, todo esto es nuevo, pero partimos con el apoyo, digamos... me acerqué al centro de negocios y con ellos pude como ir como... ordenando la idea y sobre todo el tema como de lo formal. Exacto. Que Es diferente, como cada empresa tiene su volada, IRL, S.p.A., LTD, AI. Sí, y es un mundo. Bueno, y cuando parte esto de Bichas, Producciones Spa, nace un poco bajo el alero del espacio cultural. Entonces era como una forma paralela y situada en nuestro espacio de también poder abordar la sostenibilidad del lugar. Entonces en algún momento nos cuestionamos y me cuestioné ya, bueno, y si nos tiramos con una cooperativa quizás, cooperativa de trabajo desde nuestras áreas, pero sinceramente en el país no hay tanta información de cooperativismo. Y tenemos nuestras vecinas, que son las chiquillas de la cooperativa Rosa, pero a pesar de eso implica mover un montón de personas y lo que nosotras necesitamos era como algo más rápido, efectivo, como... Exacto. De hecho, hay como una figura que tal vez para algunos, para nosotros que tal vez somos un poco más punkies, no sé, o nuestra juventud. Aún. Como que, No claro, me retiro de eso. el S.p.A., claro, es una figura de que tú puedes lucrar, pero en el buen sentido de la palabra, mientras que tal vez en una organización no lo puedes hacer. Claro. Como generas, pero de alguna manera todos tienen que transformarse en un gasto o beneficio o ser cubiertos los montos que tal vez pueda traerte por fondos, otras cosas. Sí. Pero de alguna manera entiendo la postura porque me pasa lo mismo con Emerge, que es una organización no lucrativa, pero al mismo tiempo igual tengo una empresa que me genera como el lucro o la base de mi sueldo de alguna manera, ¿cachai? Como que de alguna manera igual se ayudan a sostenerse. Sí. Como... Sí, en el fondo es una herramienta para poder generar estas mismas quizás instancias como... pero con esta figura sostenida y que está como, digamos, no cuestionada por... Sí, ¿cachai? No sé, es una figura que te da como para avanzar en otras cosas, ¿cachai? Y en ese sentido la S.p.A. Funciona súper bien. Hay ciertos proyectos incluso que solo se pueden hacer desde ahí, o otras acciones, o el hecho de esta necesidad de... Pues nosotras con Escarabajo comenzamos el segundo año de Escarabajo con esto de abrir el espacio a exhibiciones, ¿sí?
¿cachai? Como a que otras artistas u otros artistas puedan también mostrar su trabajo. Y lo vimos desde una necesidad como desde el territorio también, como nos pasa a todas y a todos en este territorio que hay pocos espacios de pronto, y para visibilizarnos, para conectar, para armar comunidad, y ahí partimos con esto, como una especie de pilotaje, como Taller y Galería Escarabajo, pero esta otra figura de SPA nos permite, además de tener exhibición, poder vender. Claro. Y ahí nace Tienda Colaborativa Bicha. Está bueno eso. Sí. De alguna manera, claro, yo he visto muy de lejos el trabajo que están haciendo, pero al mismo tiempo, como por redes sociales, uno lo ve más cercano tal vez, y uno igual como que se alegra cuando las cosas se ve que está funcionando, que está ahí. Yo conocí el espacio hace un par de años atrás, y era muy bacano. Obviamente, de repente uno no tiene todo el tiempo para asistir a todo, cuesta mucho, pero sí es bacán que las cosas vayan fluyendo, los espacios vayan agrandándose o se vayan creando nuevas ideas para que puedan seguir surgiendo estas actividades. Sí, bueno, el hecho de tener la tienda colaborativa, pero con la figura SPA, claro, nos ha permitido en muy corto plazo, porque partimos con esto de la tienda, bueno, con la SPA en diciembre, y ahí armando, estudiando harto, como la figura, como los términos legales de esto, cómo funciona. La contabilidad simplificada de la SPA. Y todavía estamos ahí, ¿sí? O sea, está funcionando, sí, pero aún hay mucho por ajustar, detalles y detalles importantes también. El hecho de ahora tener que armar contratos de servicio de impuesto interno, toda esta como trazabilidad también que hay que mantener en un espacio como transparente para estos servicios, digamos, que son evaluadores. Eso es súper importante, o sea, por experiencia mía, es como súper importante el tema del orden, lamentablemente, aunque cuesta, sí. El orden contable, pero súper importante. Sí, y de hecho ahí, bueno, estamos, como te digo, partimos con la tienda en febrero. Ya. La inauguramos el 29 de enero de este año, y partimos en febrero. Y bueno, y aún muy desde como los recursos humanos que tenemos en el espacio, pero aún buscando contador. Tengo un dato. ¿Sí? Ah, maravilloso. Sí, tengo un dato. Sí. Contador bien confiable y siempre se lo recomiendo a todas las personas que puedo. Sí. Ya, genial. Vuelven compadre seco. Sí, porque ese es un re tema. Y nada, bueno, con esto de bichas ha sido un desafío, pero además lo grato es que tiene esta temática que nos sale de lo que habíamos armado con Escarabajo, esto más colaborativo. Entonces, si bien es una figura como una SPA, ¿cierto? Una sociedad por acciones, pero seguimos manejándonos como Escarabajo. O sea, en el fondo la organización tratamos de que dentro de lo que se pueda, lo más horizontal o lo más colectivo, lo más colaborativo en el fondo. Es como me imagino que el objetivo de toda su organización. Sí, con Escarabajo partimos, partí yo con Pame Seoane, que fue como cofundadora en su momento. Pame después tomó otra ruta, otro rumbo, pero además en ese momento también estaba la Isa. Y también como que la asumimos como una cofundadora porque está desde los comienzos de Escarabajo. Desde el 2023, Escarabajo Taller. Sí. Y bueno, Isa también este año tomó otro rumbo, pero sigue en la tienda colaborativa. Ah, ya, sigue como la participación de... Sí. Tengo una pregunta bien básica, pero igual me llama la atención. ¿Qué significado tienen los bichos o los bichas para ti? Me llama mucha atención de la palabra en específico, pero debe ser algo muy importante porque lo manejas como nombre, así que debe ser algo... Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, yo hilando muy para atrás, mi padre es biólogo. Ah, mi padre es biólogo y es profesor y licenciado en biología. Bueno, ahora se dedica a otras partes, a otras áreas, pero él es biólogo. Y de niña me crecí mucho con el corazón en el bosque siempre. O sea, y además recuerdo que cuando yo era niña mi papá nos llevaba a trabajar en el Instituto de la Patagonia.
Era investigador del Instituto de Patagonia. Entonces fue como ahí mi primera conexión, porque nos llevaba a un espacio donde está lleno de como estas como lupitas, insectarios o estas como... se me fue el nombre. Microscopio. Qué bonito. Y ahí tuve una parte, bueno, hoy soy vegetariana, estoy lo más anti-vegetariana, pero tuve una parte medio sádica. Como a experimentar. Experimentar. Y me gustaban mucho los insectos de mi niña. Entonces, claro, como que los separaba, digamos, los estudiaba, los analizaba. Y con escarabajo me pasó, bueno, en la vida en general, que por ahí tuve como algunas conexiones con algunos territorios como comunidades mapuches u otras personas como ligadas a comunidades quizás como más medioambientales. Y ahí tuve mucha relación con algunas personas que tenían como rubro también muy metido en sus disciplinas, sí. Y eso, además de que el escarabajo como símbolo de resistencia también, y que además como en la historia de la humanidad siempre ha estado. Entiendo. Entonces esto como fortalece, y además otra cosa que se cruza es que esto está como en un segundo piso, entonces era como, bueno, hay que, quizás no es un espacio tan inclusivo porque hay que subir las escaleras, claro, pero como que para ahí fue naciendo. Y habían como 3 otras opciones de nombre, pero tiramos como un concurso en Instagram, en mi Instagram personal, o sea, como de disruptiva, que en ese momento se llamaba Lua, y ahí tiramos como ya una encuesta, ¿cachai? Y yo quería que sea escarabajo. Como que ahí una inception hacia la gente para que saliera escarabajo. Pero ahí nace, y bueno, y hasta el día de hoy siempre bichos. Me gustan mucho los... ¿Viste la película Bichos? ¿Viste? Sí, la película Bichos. Pero, la hormiga. Sí, sí. Qué bacán. De ahí nació, como igual muy como símbolo de resistencia. Imagino. Claro, me gusta saber eso porque realmente cuando uno empieza un proyecto, de cualquier sea el tipo, claro, uno le da como esa identidad como que te genera algo importante, o sea, sí. Por eso me gusta, tenía la pregunta en mente. Hoy salud. Sí. Por la cervecita de día lunes. Ajá, para empezar bien la semana. Te pido un poquito aquí, el micrófono que se mueva un poquito para acá nomás, para hacer eso. Pero está bien, súper bien la distancia. Ahí está. Súper, genial. Oye, cuéntame, dentro de tu carrera, como vi que estudiaste orfebre, ¿cierto? Artes visuales, diplomado, ¿cierto? En gestión cultural y políticas territoriales. Actualmente muchas felicidades por el nuevo que vas a estudiar, para que nos puedas contar un poquito de eso también. El inicio de todo esto que ha llegado a la actualidad, empezaste como orfebre y después fuiste a estudiar artes visuales, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito de tus inicios, de tus orígenes laborales. Claro, parto como orfebre con 16 años. Tenía, sí, chica, partí, me acuerdo que me salí del colegio, del liceo, y hice como 2x1. Y ahí como que en mi casa me incentivaron, ya, pero tienes que hacer algo paralelo. Oye, ya. Porque los 2x1 son re fáciles, sí, pero... O para mi contexto quizás, claro. no necesariamente es así. Pero depende de la personalidad o cómo vayas en esa época, como que para uno le es más fácil o para otros puede ser más complejo. Y bueno, estaba chica, pero siempre me gustó mucho las artes, y afortunadamente igual como que estudié en la Casa Azul del Arte de chica, y muy ligada a eso. Y en algún momento fue una exposición en el museo, me acuerdo, y claro, era súper chica, tenía 15, 16 años. Y eran 3 artistas, me acuerdo, la Andrea Araneda, la Marcela Alcaíno, que es mi maestra madre. O sensei. Sí. Y estaba, bueno, la Lenka Guisande, que hoy estaba fallecida la Lenka, pero ella fue también una galla que fue semillero en la región de muchas personas también, inspiración de muchas personas. Y fui a esta exposición y me encuentro con la Marcela Alcaíno, que yo no tenía idea de orfebrería, de joyería, nada, y veo su trabajo, que en esa época estaba inspirada como
como el tema de los Segnam, como esa temática. Y en esos años era como wow, porque lo que había detrás de eso era como una investigación y en el fondo como reivindicar igual esta como todo esto que sucede harto acá en este territorio, hasta los cimientos de este territorio, digamos, tienen una fuerza, sí, y muy fuerte también, muy harta sangre de por medio, colonialismo y todo. Y me gustó mucho ese rollo, porque en esa época además no estaba el souvenir de la cuestión, no estaba tan manoseado como hoy. ¿Cachai? Igual de repente hasta el mismo souvenir en la actualidad de repente uno no sabe si son originales de acá mismo o vienen de China, es súper delicado, sí. Y bueno, nace un poco de ahí, luego me voy a Argentina, ¿no? Tenía 17, 18 años, y me voy a Argentina a estudiar arte. Pero ahí todos estos años ligada a la orfebrería en este taller. Claro. Y me voy, bueno, estudio gratis en Argentina. Hermoso. Sí. Y ahí estudié primero en Buenos Aires. Ya. Hice un año ahí, en Buenos Aires, y en ese momento se llamaba IUNA, que era el Instituto Nacional de las Artes. Pero hoy ahora ya es como Universidad Nacional de las Artes. Pasaron los años, cambió toda la cosa. Ahí estuve un año completo, luego estuve en La Plata y también siempre en paralelo como tomando otros talleres en otros espacios como de personas autodidactas ligadas a la orfebrería. Pero en Argentina conozco un poco, tengo como el primer como inspiración respecto a esto de la joyería contemporánea. Bacán. Que igual de pronto igual es como un rollo que recién hoy en Chile se está como explorando un poco más. Y esto es como, lo interesante de ahí es que está muy conectado con estas otras disciplinas como artes visuales, por ejemplo. Entonces ahí nace como otra onda, ¿cachai? Que se cruza con toda mi... Otro despertar. Y también muy, en Argentina, muy politizado todo, muy situado, ¿cachai? Mucha intensidad informativa, me imagino, en todo el contexto argentino, en todos son como intensos. Sí. Oye, el primer año en Buenos Aires me acuerdo que el instituto igual era como que se caía en pedazos, porque es súper antiguo, ¿cachai? Y de hecho tiene como harta relación o inspirada en la Bauhaus, ¿cachai? Entonces los profes eran pero secos, pero el lugar físico, digamos, estaba súper descuidado, ¿cachai? Y con esta cosa de que era universidad, o sea, 5 años, profes excelentes, pero como tenía este nombre o pronombre como instituto, el Estado como que tampoco quería hacerse cargo de la infraestructura. Y marchas y cosas. Que igual era como bien... súper fuerte, sí. Y bueno, también después estudié en Santiago y ahí estuve en la Academia de la Pamela de las Fuentes, que igual es un espacio que me costó harto, la verdad, ¿sí? Porque cara la cuestión. Es que además ya pasaste a otro país, Chile, sí, y ahí tuve que estudiar, trabajar y criar a mi chiquita, que en esos años tendría, no sé, 10 años, ¿cachai? O quizá era más chica, no me acuerdo. Entonces estudiaba, bueno, me pagué esa cuestión, igual con ayuda de mi familia y todo el asunto, pero trabajando de garzona en un bar que quedaba cerca. Buena. Dándolo todo igual. Dándolo todo, y me acuerdo que era como, parecía la becada del curso, porque todo el resto súper bien situación y yo ahí resistiendo la carrera. Es cuático ese cambio. Bueno, yo no estudié en Argentina, estudié acá, pero con el CAE, que... algún día lo pagaré. Pero sí, pues es cuático bueno, Argentina tiene otras carencias claramente, pero sí es cuático el cambio de entrar a Chile y tener que pagar prácticamente por todo lo que uno quiere estudiar. Sí. No es para todos, pero algunas personas tienen la posibilidad de hacerlo gratuitamente o postular estos fondos solidarios, ¿cierto? El CAE, que termina siendo un poco más perjudicial, pero bacán que hayas podido hacerlo en el momento que quisiste hacerlo, es igual bacán. Sí, bueno, igual en esta escuela igual era bastante disruptiva para Chile, porque era privada, carísima y todo, pero
era como estudiar un técnico en el fondo, era algo como muy experimental. Yo fui como la segunda generación y era como ir a la universidad, o sea, tenía ramos de dibujo 1, 2, 3, color, ¿cachai? Como que no era solo joyería. Y ahí está el cruce, teníamos laboratorio de materiales. Mira, sí, igual tenían como cosas muy específicas, valorables, que capaz que no pensaste que iba a tener algo así. Sí, y más que fue también un espacio donde lo pasé súper bien porque estos laboratorios de materiales daban para un montón, ¿cachai? Entonces ahí era como hacer maquetas, trabajar desde ahí, desde también trabajar como la narrativa de la pieza. O sea, ya más allá de que es como una joya, sino que hay algo detrás, ¿cachai? El concepto como de toda la ilustración que corresponde a lo que estás haciendo, o sea, como darle un significado. Sí, un significado, porque en el fondo la joyería en la historia de la humanidad también ha sido como una forma incluso antropológica de saber de nuestra historia y nuestras raíces. Entonces es algo que ha perdurado. Hasta el mismo en la historia. material, de dónde viene, imagino que. Y dice harto. Hay un lenguaje ahí que expresa, que comunica la realidad de un espacio, un territorio, una comunidad, una persona. Todo eso. Sí. Yo, por ejemplo, que soy muy analfabeto, lo que yo preferiría, para ser honesto. Igual, claro, uno, no sé, imagino que es diferente la orfebrería más independiente, una orfebrería que puede ser de una joyería, tal vez de una empresa grande, que no te dan esa figura, tal vez más tecnicismo o el origen de. Igual lo encuentro súper bonito y bacano, porque es más ligado mucho al arte, más que el tema de la venta de la joya por excelencia económica o por demostrar algo. Sí, como un estatus, o el material que sea, no sé, metales finos, piedras preciosas. Exacto. Y ahí viene esta como onda de donde también como que me encantó aún más esto de que esta joyería cuenta, ¿cierto? Como pues una historia en la historia de la humanidad, pero también desde esto como más contemporáneo, cómo poder como darle la vuelta a eso, que no es algo como mercantil netamente, exacto, sino que también con otros materiales que no necesariamente son como, no sé, piedras preciosas, metales, no sé qué, extractivismo. La artesanía misma, o sea, el arte de la persona que hace orfebrería, me imagino que se ve mucho más también. Sí. Y la mezcla de estos materiales que de pronto, más que un valor como en el mercado, pues tú le das el valor desde lo que cuenta, desde lo que narra, ¿cachai? Bonito eso, muy bonito. El cuático igual, me pasa que, claro, ahora que te escucho, como que le saco el rollo más a ciertas cosas que, a la ligera para mí, es muy a la ligera lo que sé. Pero claro, o sea, es diferente la persona que hace la artesanía, ¿cierto? O trabaja la orfebrería, desde el punto de vista de que, claro, quiere que esto tenga un significado especial, que quiere narrar obviamente la historia de lo que está haciendo, a diferencia de cualquier joya que uno compra en el mercado, ¿cierto? O sea, los que tienen la plata para poder hacerlo, sí. ¿Cachai? Así igual es bacano eso, muy bacano. Y ahí también, bueno, otra cosa que me pasó en el camino es esta como contradicción, como de esto de como esta joya que es como poco accesible para cualquier persona. Y además como, bueno, yo de muy chica, que son paralelos, usaba, no mentira, pero de muy chica estuve muy ligada al territorio, a la educación popular, por una cosa de, me gustaba mucho el muralismo, entonces la pintura siempre, pero sí, autodidacta, nunca fui súper seca, pero para mí tenía más sentido lo que decía ahí. Claro. Esa era la importancia, como una muralla también es una forma como de reivindicar, de protestar, ¿cachai? De decir lo que está pasando en un lugar, de darle identidad. Un activismo. Y me pasaba mucho que de muy chica, bueno, viví en Santiago hartos años, en mi infancia también, y adolescencia, y después también en mi adultez. Y en esta infancia y adolescencia yo estudiaba en una escuela pública en Peñalolén y hice mis grandes amigas, y de hecho mi familia ahí de corazón está ahí, en La Hormiga, en Peñalolén. Y este espacio me enseñó, me cultivó y finalmente ahí está mi esencia, mi raíz. ¿Naciste allá en Santiago o naciste acá, pero fue así sí, pimponeando? Sí, acá pimponeando.
pero nací acá y hice parte de la básica y media en Santiago. Algo similar. Luego me regresé a Santiago y crié a mi hija en Santiago, sí. Sola, ahí de forma autónoma como todo. Pero claro, entonces ahí está esta raíz en la Hormiga, en estos espacios populares, en estos activismos que tenían que ver mucho desde la necesidad y las cosas de bueno, aquí estamos en los márgenes, en los extremos de la sociedad y no nos pescan, entonces hagamos. Sí, es como que me pasa similar, tal vez, un poco diferente, obviamente, pero similar en el sentido de que algo te causa como que el activismo, la independencia, la autogestión, como que de alguna manera pasan cosas en tu vida y con el tiempo te das cuenta de que como es la manera o es la mejor manera para poder sentirte bien con lo que haces tú. Sí. No sé, me pasa a mí, ¿cachai? Sí. ¿Ya le pasó eso? Sí, y me ha acompañado y lo menciono en esta parte que me preguntas porque en el fondo hasta el día de hoy eso también fue parte de mi formación hasta laboral, ¿cachai? En esos años estábamos en las Pascuas Populares, talleres, ¿cachai? Para la infancia, formación, programación, actividades culturales, y de pronto la joyería llevada ahí quizás desencajaba. Entonces ahí es donde como que empieza como además con más fuerza esta necesidad de ampliar esto, de darle otro giro, ¿cachai? Y en términos laborales, sin duda que eso también fue un gran semillero. ¿Qué pasa si a ti te dicen, sabes que es muy difícil que puedas hacer esto, desarrollarte en eso? ¿Te causa como que más ganas de hacerlo? Sí, absolutamente. A mí me pasa mucho eso, ¿verdad? Y tengo una pregunta relacionada con lo que estamos hablando. ¿Qué ha significado la palabra autodidacta para ti? Sí, bueno, y sí, muy ligado a lo que estábamos hablando, porque en el fondo para mí nace también desde estos espacios de autogestión que me enseñaron a que habían otras posibilidades de hacer las cosas y de vivir y de existir y de cohabitar y desde eso colectivo. Entonces para mí lo autodidacta es wow. Es un constante desafío. Por una parte es como libertad, pero por otra parte también es mucha disciplina, esfuerzo, responsabilidad y tratar de hacer oídos sordos, hacer oídos sordos, digamos, de lo que el resto pueda como de pronto, por lo seguro. Sí, pero ¿cómo? Si eso no tiene sentido, ¿cómo lo vas a hacer? Y en el fondo es como creer realmente, cuando hay una convicción, ahí nace ese real autodidacta. Claro, me imagino que por lo que me has contado y lo que has vivido, es muy difícil, me pasa lo mismo. Yo no podría volver a un trabajo tiempo completo que no me llene o que lo haga por el pocket money. Claro. Es como, sí, o sea, tal vez uno busca estar estable, pero si uno tiene principios muy desarrollados o ligados a lo que has estudiado, lo que has vivido y lo que te has dado cuenta, el esfuerzo que ha llevado o ha significado lo que eres hasta ahora, es muy difícil. Sí. Irse por lo más fácil, lo más seguro. Sí. Aunque cueste mucho. O sea, cuesta mucho, sí. No es como si toda la vida vivió autodidacta, o sea, igual como te comentaba hace un rato, mucha trabaja en bares, principalmente, y eso nos pasa harto, como la mitad de los trabajadores de un bar son gente relacionada a las artes. Sí, conozco muchas personas que y me influyó un poquito más. Sí, estos espacios como gastronómicos, ¿cachai? Bar, hay harto de eso. De hecho, trabajé en Santiago en hartos años en el Ruby, que creo que es el lugar apatronado en el que resistí harto tiempo. Ya. Porque sí cuesta luego de saber que tú también tienes las herramientas de autogestionarte, de ser autodidacta, cuando ya sabes que puedes hacer eso. Sí, cuesta como lidiar en estos espacios que de pronto no estás tan de acuerdo con las formas o de pronto quizás es más complejo. Sí. Por ejemplo, en tu caso, te le pregunto a todos, ¿cómo funciona lo creativo en ti? ¿Tiene mucho que ver con tu estado anímico
o generalmente tiene o fluye dependiendo de las personas que te rodeas? De repente el impulso con las personas que te rodeas igual te hace generar más ideas, o la creatividad viene y va, porque igual también pasa, Sí, es difícil. sí. Bueno, quizás siento que siempre fui muy creativa, pero sin duda que está muy ligado a esto colectivo. Y ahí fluye en mí mucho más. O sea, cuando hay otras compañeras o compañeros alrededor levantando espacio o trabajando de alguna u otra forma, siento que para mí la creatividad fluye mucho más. A veces es difícil trabajar en colectividad, es mucho más fácil de pronto como desde la individualidad, tú tomas decisiones solo, de no sé qué, sola, ¿cachai? Pero claro, lo colectivo tiene esa como dualidad de que de pronto es difícil llegar a consensos y avanzar, pero también es muy rico en cuanto a esto otro, ¿no? Como son más cabezas pensando, sintiendo, y ahí hay más posibilidades también de cuestionarse incluso a una misma. La retroalimentación igual es importante, sí, totalmente. Sí. Más cuando hay un desarrollo de estas como disciplinas de las artes, las culturas, que tiene que ver con esto de no es algo ornamental netamente, sino que hay una construcción crítica detrás de todo esto. Entonces ahí es donde esto colectivo hace que fluya mucho más la creatividad. Me imagino que igual como Escarabajo Taller, por ejemplo, en la actualidad o durante el tiempo que ha trabajado, ¿cierto? O existido, la postulación a fondos y esas cosas, obviamente entre más cabezas pensantes o retroalimentación, igual ayudan mucho más a ver un buen fin en esos proyectos, me imagino. Claro, igual, por ejemplo, yo venía de estos espacios muchos años muy anti. Ah, y anti todo. Me costaba. Lo pasa igual. Pero sí, me pasó hartos años, pero ya de un tiempo atrás, harto añito atrás, pero yo diría que unos 4 o 5 años atrás empecé como a soltar, no tanto, ¿viste? Empecé como a soltar esta cosa tan cuadrada, media anti, y entenderme también como una persona adulta que tiene que también subsistir en este sistema, ¿cachai? Y que hay que pagar cuentas y cosas. La vida, la familia, hay que pensar en muchas cosas, sí. Entonces en ese sentido ya como que soltar ciertas estas como rollos más estructurales de base que tienen que ver con mi pensamiento quizás más político, y entenderlo también como una forma situada en este contexto social, político, digamos, del sistema, situarlo ahí y entendernos también como productoras, pero que además tenemos otro plus de que en el fondo tampoco me fui tan lejos de lo que a mí me nace, me hace sentido. Pero de alguna manera con el tiempo uno aprende de que hay cosas que tiene que ceder por el bien de uno mismo, considerando de que cómo se financia esto en Chile, o cuáles son los pilares fundamentales para poder financiar ciertas cosas, ¿cachai? Sí. Pero obviamente la ética siempre está. Sí. Eso como que al final, claro, los pensamientos más, en un momento igual tuve como más anarco, no sé qué sé yo, ¿cachai? Pero sí, pues pasa de que en algún momento te das cuenta de que uno sabe los valores que tiene y que quiere, pero en algún momento igual tiene que lidiar con cosas. Sí. Servicios poto interno. F29. Sí. Claro, tienes que lidiar con esas cosas. Sí, hay que hacerlo, sí, y hay que hacerlo. Y nada, bueno, en ese contexto, digamos, claro, pasando esa barrera y encontrándonos también con otras personas que estaban como, quizás como hicimos match en ese lugar y en esas situaciones quizás como de vida. Y Tinder laboral. Tinder laboral, macho laboral. Igual ahí como estoy caminando con un colectivo de personas que afortunadamente también son amigas, ¿cachai? Bueno. Entonces al principio cuando empecé con esta idea de Escarabajo, me decían, pero no hagas tal, las amigas, ¿qué estás haciendo? No lo hagas, ¿cachai? Y lo hice igual y esas mismas amigas están aquí apañando, ¿cachai? Bueno. Entonces eso es muy bonito. Y en ese sentido, igual como entendiendo cómo funciona la dinámica de los proyectos, nos ha costado, sí. Y la verdad que afortunadamente hemos tenido como harto apoyo desde el MINCAP acá en Punta Arenas, sobre todo del programa Red Cultura. Entonces ahí
como bien, y estamos igual todavía guaguitas en esa materia. O sea, Claro. como que no somos un espacio de trayectoria que mucha tiene proyectos en el cuerpo así como guau. Es más licitaciones directas, estamos recién como tratando de irnos por este camino de proyectos y bien, o sea, como que caminando a nuestro ritmo. Qué buena. Ujú. Me quiero mucho. Es muy difícil, de hecho para mí igual yo no tengo mucha experiencia en fondos, la verdad. Siempre ha sido como por amor al arte en muchas de estas cosas, pero ahora con Emerge lo estoy intentando. Ya, así, pero es muy difícil, entiendo caleta. Yo empecé al revés, con la SPA y ahora estoy haciendo con los... así que también es un mundo súper nuevo. Sí. Pero generalmente casi todo, no sé, fondos por lo que he visto te piden como cierta experiencia Sí. o algo demostrable para poder como llegar al punto... Sí, y ahí bueno, también volviendo al punto de que pienso del autodidacta, o sea, en el fondo una cosa es la autogestión y la autogestión también se puede entender muy distinta, o sea, en el fondo para algunas personas es como autogestión no es postular a proyectos, para otras personas es como postular a proyectos también es autogestión. Exacto. Pero en fin, o sea, yo siento que hay que tener un espacio como abierto a ver las posibilidades que hay para no morir en el intento. Sí. Ahí siempre con nuestra base de que sabemos que somos autodidactas, que ya tenemos mucha experiencia en la autogestión, entonces eso de alguna u otra forma nos juega a favor, porque no es un espacio que nace desde un proyecto y que cuando no recibe esa inyección de ese proyecto muere, sino que nosotras ya veníamos desde la autogestión. Claro. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, con o sin proyectos, Sí, de estamos repente resistiendo. como que hay veces que falta como esa metodología básica de cómo ganar un proyecto. Sí, Como que por ahí de repente como que juega una mala pasada la comprensión lectora, sí. por ahí inexperiencia de algo, pero claro, en sí la experiencia la tienen, pero de repente adaptarlo a un fondo es difícil, me imagino. Ese es el desafío. Sí. Tengo otra pregunta. ¿Qué es la exploración de materialidades híbridas? Esa es la parte entretenida. Sí. No, todo entretenido, la verdad. Yo he disfrutado mucho estos años con Escarabajo. Y lo híbrido, bueno, tiene relación no solo con la materialidad, sino también con esto que estamos hablando, de poder tener Una la materia capacidad prima de... materia prima como materialidad híbrida. Por ejemplo, esto que hablaba de trabajar con polímeros, como en joyería contemporánea, buscar otros materialidades para poder crear piezas o arte, ¿cachai? Entonces hay una mezcla en términos de joyería o los talleres que en general me dedico harto a dar talleres, ¿cachai? Ya. Trabajo harto con la institución como el municipio o MINCAP o Red Cultura, desde también como la formación que doy en espacio. Facilitadora. Como facilitadora de talleres. Y ahí utilizo harto estas materiales híbridas que tiene que ver como el metal base, que es como el metal clásico en joyería, pero también con una correlación, digamos, o más abierto a otras materialidades como plásticos, polímeros, maderas, qué sé yo, distintas cosas. Y bueno, eso en términos como de la materialidad misma, en cuanto a las técnicas que aplicamos en el espacio y sobre todo en los talleres de joyería. Pero también es como nos hemos ido como posicionando o desenvolviendo, por decirlo de alguna forma, como con esto, como lo autodidacta, lo autogestivo, pero también la postulación a fondo o estas licitaciones públicas. Tiene que ver mucho con lo conceptual, igual de un taller, por ejemplo, si está enfocado en materiales reutilizables, qué sé yo, el concepto de la materialidad híbrida Sí. puede ir en torno a eso. Puede ir también en torno a eso. También, bueno, y el mismo espacio en el fondo, porque las disciplinas que están en el espacio está el taller madre, que es la orfebrería, pero también están mucho de las artes de la visualidad, o sea, distintas disciplinas que también implican distintas materialidades, Claro. y como su forma expresiva también. Eso igual es bueno saberlo. Por ejemplo, en Escarabajo Taller, como mencionas tú,
estos espacios, ¿cuáles son los espacios principales, por así decirlo? Porque está bueno saber ello, que la comunidad también lo sepa. Sí, bueno, taller madre, orfebrería, y ahí está mi taller, que disruptiva. Y ahora además se incorporó Minke, que también es joyera, la Cata Alvarado. Ese es nuestro taller madre, pero además en las áreas que estamos abordando están como la pintura, las artes visuales, ¿cierto? Hoy en día con la tienda hay muchas más disciplinas, o sea, somos 16 artistas que estamos como cohabitando ahí, emergentes, otras más de trayectoria, abiertas a recibir a nuevas personas también. Buena. Y principalmente ese es el taller madre, pero además está harto dibujo, pintura. Hemos tenido, es que la verdad es que en Escarabajo hemos recibido hartos talleristas itinerantes. Ya entiendo. Y también exposiciones itinerantes de otros artistas. Entonces, pero es eso, principalmente artes visuales y joyería contemporánea. ¿Las galerías que han hecho últimamente han sido de un concepto en específico o van relacionados mismo con los artistas itinerantes también? Claro, no hay ningún concepto tan específico, pero sí se da como de forma casi natural como algunas áreas con las que hemos harto medio ambiente, harto como ambiente, como medioambiental, hemos trabajado con organizaciones medioambientales también. Y la contracultura, que también es como... ¡Wow! Sí. La contracultura como base también, sí, no perdiendo ese foco, o sea, abiertas a la cultura general, ¿no? Porque esa es como la idea como espacio cultural, pero también no soltando nuestra como esencia, que es la raíz, que es la contracultura. Entonces, claro, hay distintas áreas y que hemos abordado y muchos como talleres, como te digo, cianotipia, encuadernación, hemos recibido, ¿qué más? Pucha, un montón de cosas, la verdad, collage, talleres de collage, de pintura, de dibujo, de bordado, tejido, collage con textil, muchas disciplinas. Qué genial. Para mí es un mundo como nuevo, así, o sea, no nuevo, pero es un mundo que desconozco, pero claro, me agrada saber que hay tantas cosas de arte que están ligadas a todas las áreas que nos gusta, como me encantaría que pasan acá en Emerge, que es las ciencias. Está muy ligado a las ciencias, está muy ligado a lo artístico, está muy ligado al medio ambiente. Sí. Son cosas importantes que para mí en Emerge es como fundamental. Sí, el territorio y también igual como, por ejemplo, derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, que también es como algo que nos interesa un montón, cómo seguir potenciando y divulgando y colaborando desde ahí. Entonces, también son temáticas como que de interés del espacio. Me acuerdo de haber participado. Te invitamos para una actividad, con el colectivo Las Mil Grullas por la Memoria. Así, gracias, ¿verdad? No, todo bonito, todo bonito. Muchas gracias por la invitación. Sí. Cuando me invitan, igual lo considero como algo bacano. A mí nunca me invitan. Así que cada vez que me invitan, como que intento hacer lo mejor posible. Así que, bacano. Tengo otras preguntas. Y la siguiente pregunta está relacionada a ¿qué es la mediación artística? En tu currículum vi esa frase importante. Está ligado tal vez a los estudios, ¿cierto? Pero sí me interesaría saber que la comunidad sepa qué es la mediación artística. Mira, la verdad es que si yo digo como o la encasillo en un concepto, estoy fallando como en la construcción de lo que es la mediación artística, ya de madre, porque es como algo que siempre ha estado, yo creo, en esto, sobre todo en espacios culturales o populares, como en comunidades populares, en sedes vecinales, siempre ha existido la mediación cultural o artística. Y harto, bueno, para mí tenía como otras como etiquetas, por ejemplo, yo a través de la educación popular, con Paulo Freire, por ejemplo, que es como mi inspiración de cómo relacionarme y trabajar en todos estos contextos, siempre ha estado. Y hoy, bueno, hace 2 años atrás más o menos, a través del programa Recultura nos invitaron a participar
de unas capacitaciones de la red de mediación artística en Chile. Y a varios espacios culturales autogestivos y municipales nos invitaron a ser parte de esto. Y bueno, y ahí nos cuentan un poco, bueno, ¿qué es la mediación artística? Es una forma de conectar con las comunidades, con los territorios, saliendo un poco de la estructura tradicional de, por ejemplo, no sé, ir a ver una obra de arte. Tú vas, miras y te vas. No hay una interacción. No hay una interacción. Entonces, una mediación artística o cultural tiene mucha relación con la co-creación, como hacer partícipe a las comunidades y a las personas de esto que queremos crear como cultura, arte. Entonces, para mí es eso, es como una co-construcción de todas estas disciplinas o qué sé yo, y de ahí nacen otras cosas también, como los dispositivos de mediación artística o los dispositivos culturales. Y hoy en día en Chile ya hay como esto, nació una red también de mediadores artísticos y están distribuidos igual principalmente quizás en Santiago. Claro. Pero más posicionado ya hace un par de años y ahí hay hartos cruces internacionales también, que son, digamos, otros espacios que también tienen como estas experiencias en estas materias. Entonces un poco es eso, como la co-creación, co-construcción con distintas metodologías, igual hay como toda una cosa, no es como tan al aire tampoco. Claro. O sea, ¿qué pensamos, cabros? Claro, no, también hay una metodología que se aplica, hay pensadores que nacen con esto de las mediaciones artísticas, entonces, claro, pero siento eso, que si lo encasillamos en algo, imposible. Estamos fallando. Imposible, es que imposible que tenga, claro, uno es el significado de la palabra en sí, de la frase en sí, y otro es cómo lo has vivido tú realmente en el estudio o en la práctica. Mira, otra pregunta que tengo. No. ¿Qué crees tú que nos falta como país para generar estabilidad laboral y digna en las artes? Que es un tema que siempre se ha abordado, o sea, que siempre se ha comentado, que siempre ha sido complejo y de alguna manera no solamente pasa en Chile, pasa en Sudamérica y en otros países. Es muy complejo el tema. Por ahí puede partir de las políticas públicas, más proyectos, qué sé yo, pero me gustaría saber tu apreciación respecto al tema. Claro, y en ese sentido, claro, yo creo... Dale, por favor. Sin duda que es complejo, y es complejo, yo creo que esto es mi perspectiva, sí, por favor, esa es la idea. pero yo creo que también es complejo porque justamente al sistema no le gustaría que sea tan sencillo. Sí. Porque sí, en el fondo el arte o las culturas son un instrumento de alas para una comunidad completa, una sociedad, son instrumentos para poder activar pensamiento autónomo, para poder activar crítica, para poder activar todo esto que quizás nos abre un poco más los ojos, nos invita a cuestionar, a pensar, a reflexionar, a dialogar. Entonces, en ese sentido, claro que es complejo, más en países como quizás Chile, que de pronto las artes y las culturas son siempre como dejadas bajo la alfombra, no es algo importante, es lo último de todas las otras prioridades. Y en el fondo, de pronto, también pasa mucho eso, que también históricamente tenemos una dictadura y actualmente todavía tenemos los vestigios presentes. Totalmente. En nuestras leyes, en nuestra constitución, digamos. Entonces, para mí, cómo quizás mejorar esto es también desde los bordes. Yeah. Para mí. No tanto desde, o sea, quizás sí, obviamente, desde las políticas públicas también es una forma, pero también es como no soltando el semillero en los espacios como de reales bordes, ¿cachai? No soltando esa construcción popular, esa construcción, digamos, y cómo mejorarlo en comunidad. Siempre en comunidad, siempre dándole voz a los que no tienen voz, dando esas posibilidades también y
Y también como creyendo en eso, porque de pronto es como que, ay, pero si no están avanzando nada, ni Claro. se nota, pero sí se nota. O sea, tú le cambiáis la vida a un cabro chico que está en una situación, un espacio vulnerable, social, digamos, con una actividad X, ¿cachai? Relacionada a las artes, a la cultura, y le cambiaste la vida a un cabro que podría estar en la esquina vendiendo pasta base, Sí, po. ¿cachai? Llegando al extremo como ese punto en el caso de lo que te pasó a ti. Perdón, que se No, está me- bien, no, pero es que justo le iba a suceder con algo tuyo, así que dije, no tan extremo como lo que viste tú. Ujú. Pero sí te pasó que en la juventud tú fuiste a algún lugar y te diste cuenta que, wow, esto es lo mío. Sí. Por aquí quiero iniciar, ¿cachai? No, es verdad que no pasa base. Aquí está mi pyme. Pero sí dándote cuenta de que una cosa que también se organizó cuando tú eras joven, ¿cachai? Joven, perdón. Pero sí que te diste cuenta de que bacán, esa vez como que te abrieron unas puertas en la mente que dijiste, hoy quiero seguir por aquí. Sí, ¿Cachai? claro, y ahí fue como, y de hecho lo recuerdo muy así puntual. Yo me acuerdo que estaba como haciendo un mural, no me acuerdo para qué. Alguna, no recuerdo para qué, la verdad. Pero sí recuerdo eso, haberme quedado hasta muy tarde en La Hormiga con otras compas y otros compas haciendo como un mural. Y de pronto se acerca a nosotras 2 de la mañana en Santiago. Y a esa hora como que frío, ¿cachai? Y baja en la temperatura y se acerca un niño como de 8 o 7 años a las 2 de la mañana y preguntando como por su papá, una onda así. Y eso fue como un clic, un detonante heavy, en donde tú dices, claro, a ese nene en el fondo que hicimos fue como ya, no lo soltamos más, ¿cachai? Pero es algo que ellos en ese espacio, digamos, es un espacio, La Hormiga es un espacio de resistencia de toda una vida, o sea, nace desde las tomas de terreno, ¿cachai? Desde esas vulnerabilidades o esa violencia social sistemática. Entonces es algo que ahí mismo en ese territorio se da harto. El tema de la autogestión, de levantar espacios de resistencia para esas infancias. Los colectivos que están no una vez a la semana, sino que están 24/7, ¿cachai? Entonces ahí es donde, wow, sí, esto es importante. No es menor, ¿cachai? Y eso sí, para mí puede cambiar mucho, significativamente. Me pasa que con respecto a las políticas públicas, aún siento que en el mundo de la cultura en general falta mucho que, como no sé si la palabra es dictaminar o redactar bien, y que siempre se deja de lado, como lo último, que es el tema de la salud de las personas que están ligadas a la cultura. Porque me pasa que sí estoy ligado muy a la cultura de forma autodidacta, nunca tan involucrado como mi principal tema laboral, por así decirlo. Pero sí, claro, me doy cuenta de que hay muchas personas que hacen arte que está ligado a movimientos repetitivos, a trabajar con elementos que pueden generar toxicidad o grabar ciertas situaciones respiratorias, qué sé yo, como hasta la misma pintura, ¿cachai? Y claro, veo las personas que llevan una vida trabajando en ello y veo que al final de la vida pueden tener enfermedades, pero que capaz no van a estar cubiertas de todo desde el punto de vista laboral. Es como que me pasa mucho a mí que falta mucho Sí. dar a conocer, Sí. mantener como algo que ustedes pueden tener, por ejemplo, un beneficio respecto a eso. Y igual, para no irme tanto de lo que están diciendo, Sí. pero sí, efectivamente, otra cosa que siento que igual puede ser muy potente es como volver a esta base de levantar en los territorios distintas como, no sé si gremios, pero sí esta como cosa que también te avala ante el sistema, ¿cachai? Como que es como una forma también como lo que hablamos hace un rato, ¿no? Como ir pimponeando, cómo sobrevivir, saber sobrevivir en este, digamos, mundo. Y en ese sentido quizás como el tema de las federaciones, ¿cachai? En cualquier disciplina, o sea, ese tipo de acciones también son muy importantes, muy relevantes. Sí. Exacto. Sí. Otra de las preguntas que tenía,
que tengo, mejor dicho. ¿Qué opinas tú o qué recomendarías respecto a las artes visuales o la cultura en general acá en la región? ¿Qué proyecto ves tú como bueno, positivo, que la gente conozca? ¿Alguna actividad que hagan ustedes? ¿Qué Oye, recomendarías? aquí, bueno, de hecho desde el programa Red Cultura, mira conocí hartas organizaciones como Escarabajo, que son como autogestivas también. La escuela Arte 90, Sur Vértice, ¿cierto? El Circo Sur, el Teatro La Canalla, la Cooperativa Rosa, chiquillas que están, mira, hace poco el Festival Micelio, esos espacios. Y también está, bueno, hace poco también estuve yendo al Cine Sin Sala. Son organizaciones o personas que levantan cultura, arte, súper importante para el territorio. Y sí, de pronto son pocas personas las que habitamos esos espacios y sería genial poder, y de hecho es algo que siempre estamos como tratando de conversar en estas mesas como colectivas de diálogo, es cómo ir más allá, abordando más públicos, cómo hacer eso, que eso llegue realmente al territorio. Interactuar con las nuevas generaciones también es un buen punto, pero es difícil tal vez generar esa conexión. Y otras quizás personas que podría poner como, ojalá todos conociéramos esos espacios, estas sedes vecinales que, bueno, algunas tienen programa Quiero mi barrio. Sí. Estas organizaciones sociales, comunitarias, también son súper importantes. De pronto ahí yo conozco a todas las chiquillas de la Juan Pablo, de Camilo Enríquez. Ahora estoy trabajando en una sede, estoy dando un taller en La Lorca. Hay agentes culturales del territorio o agentes sociales del territorio que levantan cosas que de pronto quedan medias invisibilizadas, pero son súper importantes también. Sí, importante. Igual trabajé en Quiero mi barrio en 2017 en parte de medio ambiente, en la general del Canto y la Concepción. Igual desde el punto de vista como el tema de reciclaje, ecoladrillos y otras cositas más. Igual estuvo interesante participar con las comunidades. Lindo, sí. Súper bacán. Sí. Para ir terminando, ya estamos en la parte final del podcast y obviamente me gustaría saber cuál es el plan de acción, el estado actual, ¿cierto? En este caso Escarabajo Taller, como también la programación de talleres, mediaciones y actividades culturales que tienen ahora próximo durante este 2026. Mira, el año pasado levantamos el plan de gestión gracias también a MINCAP, que nos convocó y accedimos a que puedan, bueno, ellos nos ayudaron económicamente, digamos, nos ayudaron con la consultora que hizo una recogida de información para elaborar este documento del plan de gestión. Y a raíz de este documento, en el fondo, participativo, es que nacieron como ya bien ordenadas y nos ordenaron, o sea, ya teníamos una orden a nuestra forma, una base, pero esto viene como a súper ordenar, digamos, nuestro recorrido de aquí a 4 años. Y en ese sentido, en este momento estamos levantando 2 líneas del plan de gestión, que es la línea de artes y oficios, programación respecto a talleres, y la línea también de conexión con el territorio, con comunidades. ¿Ya? Entonces ahí estamos a partir de junio, de hecho vamos a tener junio, julio, agosto receso, septiembre, octubre, vamos a tener 3 talleres como gratuitos. Igual son cupos limitados, el espacio no es tan grande tampoco, pero estos talleres igual van a estar muy geniales y además son gratuitos y van a incluir materiales, que eso es algo importante de pronto, que en el territorio se dan algunos, por ejemplo el Centro Cultural tiene un montón de programación preciosa, genial, pero no implica materiales. Esto es bien con materiales. Muy sí, y uno va a ser de joyería, son 2 de joyería. Uno con tierra delf y para generar piezas con volumen,
y otras técnicas de joyería, mecanismo y soldadura, y otro de dibujo. Sí, y otro de dibujo. Eso, después, ¿qué más tenemos? Mira, de hecho, anoté aquí. Sí, sí. Bueno, y también en paralelo a ello, vamos a estar trabajando con Laguna Blanca, con el municipio de Laguna Blanca, en unas mediaciones artísticas. Genial. Y vamos a desarrollar unos dispositivos. Esto se va a llamar Micelio de Memorias, Cartografía Textil y Susurros de Laguna Blanca. Buena. Sí, esto va a estar muy bonito porque vamos a trabajar con mujeres de la comunidad de Laguna Blanca. Vamos a trabajar con 3 dispositivos de mediación artística para recoger, digamos, como la historia de ellas, de esa localidad. Y lo otro es que vamos ahora, 24, 25 y 26 de abril, vamos a recibir una exposición que nace a través de un financiamiento de un fondar de Marcela Alcaíno con la de mi sensei, así que súper orgullosa de recibirla. Bacán. Estoy muy contenta de eso, poder recibir a la Marce en el espacio con su exposición que ya estuvo en Santiago y ahora la traen de regreso a Punta Arenas. Sí. Y son 3 artesanas de Magallanes con esta exposición, incluye biomateriales y procesos artesanales de la Antártida. Buena. Y el 15 de mayo tenemos un taller, a raíz del Seminario Internacional de Encuadernación Artesanal y Artística, que son chiquillas en Santiago y internacional, entonces como que conecta varios espacios y territorios. Y ahí vamos a recibir un taller de encuadernación de David, de Editorial Caracoles. Sí. De hecho, cada vez que dijiste encuadernación, David. Sí, imposible no acordarme de mi David. Sí, no, un 7. Ya. Sí, él ya ha estado en el espacio, ya ha estado dando talleres. Y ahora va a ser uno de encuadernación francesa. Y vamos a tener uno de Suni Nagachi. Me cuesta pronunciarlo. Esto es difícil. Pero este es en papel y este lo va a hacer la Cami, que es de parte de nuestra organización, la Máxima Textil. Ahora, por ejemplo, cuando tú hablabas de cupos limitados, para que la gente sepa cuándo comienzan a aparecer estos cupos, o esas posibilidades para inscribirse y esas cositas, como después de agosto, me imagino. De hecho partimos en junio con los talleres, entonces en mayo, quizás como la última semana de mayo, vamos a estar lanzando quizás a través de algún formulario de inscripción. Vamos a ver todavía como que estamos trabajando en esto, entonces yo como que tiré ahí Acá, no, pero está bien, súper. Lo tiré antes, pero ya está con que eso va a suceder. Va. Entonces ahora yo creo que a finales de mayo vamos a tirar como una metodología, vamos a trabajar en mayo con esta metodología de cómo abordar estos cupos, porque lamentablemente como van a ser limitados, la idea es ojalá poder también llegar a estas personas que no tienen la posibilidad quizás de pagar estos espacios y tratar como de ver cómo de una forma como más transparente también e inclusiva poder como llenar estos cupos. Toda la información de Escarabajo Taller sale a través de sus redes sociales, ¿cierto? Sí. Que serían taller Escarabajo-taller y bichas.colaborativa en Instagram. Bacán. Sí. Es importante para que la gente sepa, siga las redes sociales, ¿cierto? De Escarabajo Taller y Bichas, ¿cierto? Sí. Y puedan ver las actividades que van a realizar y se puedan inscribir la gente, obviamente, que le interesa estas actividades. Sí. Y Cami, yo quería agradecer tu tiempo, agradecer la interacción, aprendí mucho con esto, la verdad. Estoy muy orgulloso de su trabajo de alguna manera, porque siento que cuando uno es autodidacta, le pone empeño, sabe que esto es una contracultura importante, se agradece bastante que se formen este tipo de iniciativas. Sé lo que cuesta este tipo de trabajo, pero sé que hay mucho amor detrás de todo esto. Sí. Así que muy agradecido por tu participación en este podcast. Gracias a ti por la invitación, por considerarnos. Y muy grato además, todo. Ojalá que sigan y ojalá que sigan creciendo, creciendo con eso, está muy interesante y muy importante también. Muchas gracias. Oye, con esto nos despedimos,
Muchas gracias a Camila, ¿cierto? A Cami Vera, la chica Gracias. escarabajo, la chica bicha. Que ya conocemos un poco más de su historia y de todos sus frentes de trabajo. Recuerden de seguirnos, darle like a los videos, suscribirse, ¿cierto? Y también seguir a Escarabajo Taller y a Bichas. Así que eso, muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Sí. Se logró. Allá.